Hola, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos, para quienes se unan a nuestra reunión y para quienes deseen obtener la información, pero que no puedan participar de esta reunión y luego observen y revisen el video que será publicado en nuestra plataforma Sayuna. ¿Listo? Eh, Vamos a tratar hoy una temática un poco difícil, un poco fuerte, con un caso muy especial, un caso hipotético que nos dan sobre un personaje llamada Ana. Eh, y de ella se va a desprender una actividad, una evidencia en la cual vamos a tener que eh, poner de nosotros todo nuestro conocimiento, también nuestro punto de vista y crear un trabajo escrito a modo de ensayo. ¿Listo? Em, ya estamos en la tercera semana de formación, quiere decir que ya pasamos el 50% de nuestro curso. Por lo tanto, chicos, pues se les pide el favor de que si están atrasados, se pongan al día. Si están al día, pues estén pendientes de todas las fechas y actividades y que si pueden también vayan adelantando trabajo, siempre y cuando lo hagan bajo las normas y disposiciones de nuestra guía de aprendizaje. ¿Listo? Recuerden que la guía es quien nos dice y nos dicta cómo realizar la formación, las evidencias, cómo entregarlas y finalmente cómo se van a aprobar, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta, chicos. Ustedes pueden adelantar sus evidencias si siempre siguen las indicaciones de la guía y si tienen dudas, pues recuerden, se pueden comunicar conmigo a través de los canales formales de nuestra plataforma Sena Sayuna, que son el chat general, el chat de atención a aprendices y el foro de dudas e inquietudes. Entonces, por favor, utilicen estos canales, ¿vale? Bueno, un segundito yo por aquí voy tomando foticos de lo que vamos haciendo. Bueno, entonces eh, les pido ese favor, ¿no? No se me queden atrasados, no entreguen las cosas el último día, porque es harto a veces que yo sé que ustedes quieren aprobar su curso y puede que hayan hecho un gran esfuerzo y yo también quisiera aprobarlos, pero si no han entregado las evidencias, yo no puedo calificar algo que no se ha entregado y la plataforma tampoco me lo deja, ¿no? Entonces, no quisiera, no me gusta tener que dejar por fuera de esa certificación a mis aprendices. ¿Listo? Entonces estén pendientes. 4 de marzo, última fecha que se les recibe actividades y evidencias correspondientes. ¿Listo? Y ese día terminamos la formación. Bueno, a partir de este momento, entonces voy a apagar mi cámara y voy a empezar a compartirles mi pantalla. Entonces me esperan un segundo mientras realizo el cambio. Vamos a ver. Por aquí, listo. Habilitamos acá. Habilitamos por esta parte. Y ya deben ustedes estar viendo la pantalla de mi equipo, donde tengo ya ingresada mi plataforma Sena Sajuna. Bueno, vamos a ingresar entonces a nuestro curso, Acciones de Prevención y Manejo de las Violencias de Género. Damos clic en la tarjetica y esperamos que se actualice nuestra ventana. Listo, ya estamos dentro del curso. Recuerden que ustedes son el grupo o ficha 34 125 96.
Y no se olviden usar los canales de comunicación. ¿Listo? Como el que está acá arriba, el chat de nuestra plataforma y el que está acá abajo, foro de dudas e inquietudes. Recuerden que uno funciona como un WhatsApp y el segundo funciona como un correo electrónico. No se olviden revisar los anuncios. Todas las semanas publico algo para mantenerlos informados. Tampoco se olviden de estar pendientes del cronograma para cumplir con sus tiempos y actividades. Y pues ya las actividades iniciales y todo esto ya lo manejamos hace ya un tiempo. Vamos a la carpeta Actividades de Aprendizaje y Guía, que es nuestra carpeta principal donde está el contenido del curso. Y está la guía de aprendizaje, la vamos a revisar como siempre, siguiendo el orden. Luego el material o componente formativo. En este caso, chicos, ya no vamos a utilizar el componente formativo 1, violencia de género y marco normativo, sino que vamos a usar el componente formativo 2, rutas para el restablecimiento de derechos y acciones de prevención. ¿Listo? ¿Por qué el componente formativo 2? Porque es el que está relacionado con la actividad de aprendizaje o evidencia número 3 y el que está relacionado con la actividad de aprendizaje 4 y evidencia número 4. ¿Listo? Que son las correspondientes a esta y la próxima semana. Bueno, ¿dónde está todo esto? Les recuerdo, entramos al curso, nos dirigimos hacia abajo, buscamos la carpeta actividad, aprendizaje y guía. Si la encuentran así, ¿qué van a hacer? ¡Ay, está vacío! No, damos clic en la flechita y se despliega todo el contenido. ¿Listo? Pues aquí está nuestro documento guía, nuestro documento que nos dice qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Luego, en azul también, material de formación y en fucsia o rosa, las evidencias o trabajos a realizar. Ya debieron haber realizado la actividad de aprendizaje 1 de la semana 1, la matriz de organización conceptual, y la actividad de aprendizaje 2 de la semana 2, el mapa mental sobre la naturalización de la violencia. ¿Vale? Bueno, hasta ahí se supone que debemos ir todos juntos. Ahora sí, vamos a seguir adelante. Damos clic en la guía de aprendizaje y luego damos clic en acceder al recurso educativo. Oh, me disculpan aquí que se nos movió con el mouse el documento. Bueno, pero sí estamos donde debe ser. Miren, aquí termina la actividad de aprendizaje 2 y empieza la actividad de aprendizaje 3, que es la de esta semana, cuya temática es establecer acciones para la protección y prevención de la violencia de género en el marco de las rutas y protocolos de atención. ¿Qué cosa? Establecer acciones, aprender cómo reaccionar, cómo actuar, cómo ayudar a las personas víctimas para su protección y prevención de las violencias de género por medio de las rutas de atención y protocolos. ¿Qué son las rutas de atención? Son los mecanismos que tenemos para solicitar ayuda a las entidades responsables, ¿sí? Entidades que deben brindar protección, justicia y salud, ¿sí? Atención en protección y seguridad, justicia en legislación y apoyo en salud, tomándolo como atención, tratamiento, terapias y rehabilitación. ¿Listo? Bueno, sigamos adelante. Dice que esta actividad se enfoca en el reconocimiento de la ruta de restablecimiento de derechos, metodologías de intervención, componentes, etapas, estrategias de manejo y psicoeducación, a partir de lo cual usted podrá definir la intervención requerida en una situación de violencia de género y de igual manera activar la ruta correspondiente según la necesidad. Duración de esta actividad 12 horas, una semana. Materiales de formación a consultar. Para desarrollar la presente actividad de aprendizaje,
lea el componente formativo, rutas de restablecimiento de derechos y acciones de prevención, que es el componente formativo número 2. Evidencias a desarrollar. Evidencia de caso. Caso de estudio, factores de riesgo y ruta de protección. Bueno, esto era lo que les mencionaba, ¿no? Entonces vamos a ver una situación y debemos analizarla y de ella obtener las ideas o conceptos principales que en conjunto con lo que abstraigamos de el material de formación, pues nos sirve para realizar la misma evidencia. Caso. Ana es una mujer de 30 años que vivió con sus padres hasta su matrimonio. Vivió con su familia nuclear siendo la mayor de 3 hermanos. Sus padres fueron dadores de todo lo que sus hijos necesitaban. ¿Sí? Una familia, pues, digamos, de estrato medio, de un padre protector, un patriarcado, donde el padre es proveedor, el padre es quien orienta, el padre es el ejemplo, el padre es el modelo a seguir, ¿sí? El padre es el que dice qué se debe hacer y cómo se debe hacer, ¿sí? Una familia típica, aunque en nuestra actualidad, pero de los años 50, 60, 70, 80, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué una familia así en nuestra actualidad, años 2020? Sucede que en nuestra cultura colombiana hay ciertas cosas que se quedan arraigadas, que nos representan, que son aprendidas y son innatas y se quedan ahí, y que las seguimos viviendo y repitiendo y aprendiendo. Algunas cosas buenas, la mayoría, algunas cosas malas, algunas pocas. En donde, perdón, aquí ya les estoy mostrando la guía y el caso, en donde vamos a ver que esto es muy difícil de eliminar, de olvidar, de cambiar, porque hace parte de nosotros mismos, pero que con el tiempo, con la enseñanza, con el aprendizaje, con la evolución, ¿sí? La actualización, pues no es lo mismo una familia que tiene conceptos nuevos, que tiene conceptos de los años 2000, de los años 2010, 2020, a una familia que se ha conservado así desde más de 30, 40 años atrás, ¿no es cierto? Ese tipo de familia para muchos aún es normal, aún se sigue viviendo así, para otros es lo viejo y ha ido cambiando. Eso puede ser bueno, puede ser malo, depende de cómo lo veamos, ¿no? Perdón porque cuando hice el cambio, al parecer no me mostraba la página en sus equipos, ¿no? Pero aquí está, miren. No he avanzado mucho, ¿sí? Donde termina la actividad de aprendizaje 2, empezamos la actividad de aprendizaje 3. Aquí, establecer acciones para la protección y prevención de la violencia de género en el marco de las rutas y protocolos de atención. Dijimos que el material a consultar es rutas para el restablecimiento de derechos y acciones de prevención y la evidencia a leer, desarrollar, a analizar es un estudio de caso. ¿Listo? Los casos son situaciones hipotéticas, como les decía, y que nos sirven para estudiar, analizar algún tipo de situación que puede ser desde las ciencias sociales o desde las ciencias exactas, ¿no? Desde eh, las ciencias naturales o también desde las matemáticas, ¿sí? La estadística. Bueno, en fin, ¿dónde?
Lo importante no son los números, lo importante es obtener consideraciones, conclusiones y a través de ellas yo poder ver si algo está bien, algo está mal y poder actuar y hacer cambios, inclusive. ¿Listo? Bueno, entonces decía que el caso nos habla de una mujer llamada Ana, que es una mujer de 30 años, que vivió con sus padres hasta su matrimonio. O sea, en ese momento ella tiene 30 años. Vivió con sus padres hasta el matrimonio, o sea, probablemente ya está grandecita, ¿no es cierto? Como sucede con la mayoría de los adultos en nuestra actualidad en Colombia, ¿sí? Que se quedan en su casa con sus padres, algunos para cuidarlos, para apoyarlos, para no dejarlos solos, otros porque pues así se ahorran alimentación, transporte, pago de vivienda y además así se ayudan, ¿no? Entre todos. Y finalmente, pues quienes no se quedan ahí toda la vida o no deciden quedarse solos, pues buscan ya emigrar y buscar una pareja, que suele suceder no como antes de cumplir la mayoría de edad, sino que ahora ya un poco más adultos, grandes, ¿no? No tan jóvenes. Listo. Entonces, ella vivió con su familia nuclear, siendo la mayor de 3 hermanos. Sus padres fueron dadores de todo lo que sus hijos necesitaban, en que tenía una familia típica colombiana, ¿no? Papá, mamá, papá es el jefe de la casa, mamá es la jefa del hogar, eh, es una familia con varios hijos, ¿sí? Ella es mujer, probablemente los otros dos sean menores y sean varones. La felicidad para el padre, ¿no? Tiene más hijos varones que mujeres. Bueno, sin importar que Ana fuera la primogénita. El padre de Ana, pues dice que es muy estricto en la crianza, ¿no? A pesar de que Ana, pues nunca tuvo ninguna necesidad económica, probablemente es de esos padres que te quieren, pero lo demuestran con disciplina, con dureza, ¿cierto? Como Ana era la mujer y era la única, pues había que cuidarla más. Tuvo que ver cómo sus hermanos gozaban de libertades que ella nunca disfrutó. Salir a divertirse, tener un novio, mantener relaciones sociales fuera del hogar fue difícil para Ana, ya que siempre fue muy cuidada, sobreprotegida, no podía llegar a casa tarde y sus hermanos también la controlaban. ¿Sí? Ustedes dirán, uy, eso es de allá de los años 60, 70, 80. No, señor. En Colombia aún se vive así. Hay algunas familias que siguen las tradiciones más conservadoras, digámoslo así, ¿no? Otras son más liberales, más modernas. Bueno, hasta ahí no hay nada malo, ¿sí? Digamos que hay un machismo, sí, pero no es un machismo dañino hasta ese momento, ¿cierto? Miren, hay machismo malo y hay machismo bueno, ¿sí? Lo digo porque, bueno, un macho puede ser ese caballero, ¿no? Elegante, educado, amable, colaborador, protector, ¿cierto? Que ayuda a los demás, que ayuda a la persona que ama. Pero también está el macho controlador, posesivo, celoso, ¿sí? Sobreprotector, enfermizo, tóxico, como dicen. Que ese sí no es macho. La verdad no es el macho, no es el eh, ideal, ¿sí? De hombre para ninguna mujer y más sin embargo, pues hay bastantes así, digámoslo de esa forma. Bueno, digamos,
Perdón, aquí me pasé, ¿cierto? Estábamos por aquí. Bueno, Ana ya tenía 19 años, miren. Conoció a un chico llamado Juan. Él era muy parecido a su familia, la cuidaba, no la dejaba salir sola, acompañaba a todas partes, vivía muy pendiente de ella. Para nuestra época actual eso ya es exagerado, ¿no? Es acosador, es tóxico, ¿cierto? Alguien que te cuide tanto, que esté todo el tiempo ahí encima, que esté llamándote, buscándote, ya no va con nuestra nueva realidad, pero aunque no crean, sigue ocurriendo. Bueno, para ella, pues eso puede que sea lo normal. Así vivió, así aprendió en su familia. Esos aspectos que Ana veía eran muy positivos en su relación, ¿sí? Miren que solo tuvo un novio y que fue este joven, Juan, y solo hasta los 19, 20 años, ¿cierto? Cuando ya tenía la mayoría de edad y aún seguía viviendo con sus padres. Ana se sintió segura que inició una relación seria y a los 24 años, después de alrededor de 4 o 5 años de noviazgo formal, ya se habían casado, ¿sí? Ana y Juan se fueron a vivir a otra ciudad por un tema de trabajo del esposo de Juan. Es decir, Ana salió de la protección de su hogar, ¿sí? En su vivienda, y de la protección de su familia, de su padre cuidador. Y al parecer, pues si la dejaron casarse, porque igual ahí también hay control en esas decisiones, si la dejaron casarse con Juan era porque confiaban en él y ella también, ¿cierto? Pero miren que no todo lo que uno ve rosa realmente lo es, ni ese que parece el príncipe azul tampoco lo es. Si a usted le llega el príncipe azul, ay, échese agua en la cara, despierte y pellizquese y revise bien, ¿sí? Porque eso no existe, ¿sí? Eso no existe. Está la buena persona, está la persona ideal, ¿sí? Con sus defectos y virtudes, equilibrada, pero el hombre perfecto ni la mujer perfecta existen en realidad, ¿no? Entonces hay que conocer bien a los demás y más cuando piensas vivir con ellos el resto de tu vida. ¿Listo? Entonces, después del viaje, ella también había terminado su carrera en medicina. Miren, a pesar de que era una familia patriarcal, machista, de todos modos, la hija estudió y fue a la universidad. Sin embargo, no logró terminar su año rural. ¿Por qué? Porque se casó y el esposo se la llevó, ya que, pues, él debía viajar y le dijo que ella no necesitaba seguir con eso, ¿sí? O sea, para él eso no era importante, ni el futuro de ella, ni su carrera profesional. Ahí empezamos mal, ¿cierto? Bueno, probablemente Ana hasta ese momento no se ha dado cuenta de en qué está metida. La convivencia se hizo difícil ya que Ana no tenía muchas responsabilidades más allá de los quehaceres domésticos, lo que hacía que se generara un malestar, ya que Ana quería terminar su carrera, trabajar y tener su propio dinero. Sin embargo, se sentía presionada a estar en la casa. Además, en la nueva ciudad no conocía a nadie, ¿sí? Ni estaba su familia, ni probablemente sus pocas amistades, ni sus vecinos. Entonces, ¿qué hacía? Cuando Ana se quedaba en la casa, salía para buscar una plaza para hacer su rural, para poder terminar su carrera. Probablemente Juan no lo sabía, ¿no? Algo que fuera cerca para no tener problemas con Juan. Mm,
¿Por qué eso le haría o le provocaría problemas? Normalmente no debería ser así, ¿cierto? Creo que ya ella estaba empezando a tener dudas y a ver realmente quién era su esposo. Efectivamente salió la posibilidad de hacerlo y llegó a casa muy contenta a contarle la noticia a su esposo, la cual no fue muy bien recibida. Sin embargo, él accedió, no sabemos por qué, y Ana inició su proceso. Lo que Ana nunca esperó es que este anhelado sueño de terminar su carrera fuera sinónimo de tantas culpas y sufrimiento emocional. Juan controlaba sus salidas, llegadas, no podía demorarse luego de salir del hospital más tiempo que el que él había contabilizado o calculado. La llamaba de forma insistente todo el día y si ella no respondía, había problemas ese día. Ana recuerda expresiones como abandonaste tu hogar, no tienes ya tiempo para mí, la casa es un desastre, ¿sí? Por culpa tuya, normalmente es así. Hay que decir las cosas completas, ¿no? Incluso me estoy quedando corto. Por otro lado, el tema de los celos cada vez se agudizaba más. Ningún compañero de trabajo, perdón, podía llamarla porque para Juan eso era una ofensa y siempre le decía que sí. Ella ya tenía a otra persona y por eso era que nunca estaba en casa, ¿no? Miren esos celos enfermizos. Él mismo le dio permiso, ¿no? De regresar a terminar su carrera y ahora él es quien la está frenando, él es el que quiere que vuelva a la casa, él es el que quiere que esté ahí, que no termine lo que ya inició y además está temeroso, está inseguro, ¿cierto? De él mismo y de lo que pueda pasar en su relación con Ana. ¿Por qué? Por culpa de él, ¿cierto? Son celos infundados, son celos enfermizos. Vamos a ver qué pasa. Ana sufría mucho, lloraba en silencio y no se atrevía a contarle a su familia lo que estaba pasando. Mal hecho esto, ¿no? Si tenemos dudas, si tenemos miedo, no esperemos a que las cosas avancen. Pidamos ayuda, ¿cierto? Y si su familia la quería tanto, ¿sí? Probablemente le hubieran colaborado, no la hubieran dejado a un lado, no la hubieran dejado sola. Pero miren ¿por qué ella no le decía nada a su familia ni pedía ayuda? Porque tampoco pensaba que lo que estaba viviendo estuviera mal. Creía que era algo normal. ¿Recuerdan que estuvimos hablando en la semana pasada de la normalización de la violencia? Entonces, ese maltrato, esa agresividad dentro de una familia que ella de pronto vivió, pues ahora en su familia, ella cree que eso tiene que ser así. ¿Por qué? ¿Por culpa de ella? No, por lo que ella ha aprendido, lo que a ella se le ha enseñado, lo que ella ha visto, que aunque sabe que es malo, cree que es algo que debe pasar, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, además porque miren lo siguiente que dice en el caso. En su familia, con su padre y hermanos, había vivido algo similar. Entonces también había habido esa violencia, ¿no? Ana llegaba muy tarde de sus turnos y cansada. Sin embargo, debía organizar la casa,
y además en muchas ocasiones se vio obligada a tener relaciones sexuales con su esposo. Miren lo que está en comillas, ¿no? Porque era su deber. ¿Qué? Eso debe ser porque uno quiere, no porque se le obliga, ¿cierto? Un día Ana, llena de dolor y rabia por lo que estaba viviendo, confrontó a Juan y nunca pensó que su respuesta fuera exagerada, ¿no? Una golpiza que la dejó en cama por 3 días, miren, casi la mata. Juan, entre comillas, ¿sí? Siempre dicen eso, muy arrepentido, la llenó de detalles, le pidió perdón y le decía que ella lo había llevado a el límite con su actitud, o sea, que era la culpable de que él hubiera reaccionado así. Ana se sentía confundida, no sabía si realmente ella era culpable de que su matrimonio se estuviera acabando. ¿Pero por qué? Si ella no ha hecho nada malo. Pero eso está en su mente, eso es lo que ella tiene grabado, eso es lo que le han enseñado, ¿sí? Que el hombre manda y mujer obedece. Eso es lo que nuestra cultura, en una de sus partes negativas, que son pocas, como lo decía, sigue manteniendo desafortunadamente la violencia como parte de nosotros. Y a veces la violencia puede que sea necesaria, pero miren el problema, y lo meto comparado con la historia. En Colombia, la violencia desde nuestros inicios se usó para atacarnos entre nosotros mismos, entre hermanos, entre amigos, entre compañeros, nunca para defendernos de las amenazas externas, ¿sí? Eso que ustedes escuchan que hay, que la guerra con Brasil, que la guerra con el Perú, mentiras. Esos países tomaron territorios colombianos sin ninguna resistencia, ¿sí? Estados Unidos tomó Panamá sin ninguna resistencia. Por la envidia de los mismos colombianos y la desidia de los gobernantes con respecto a esos territorios y las personas colombianas que vivían en ellos. Los olvidaron, los miraron feo, los echaron a un lado. Ojalá eso no siga ocurriendo, ¿sí? Y que dejemos nosotros de atacarnos entre nosotros mismos y veamos la realidad, veamos cómo está nuestro país y también veamos lo que ocurre por fuera, porque vivimos como en una bola de cristal, ¿no? Creemos todo lo que nos dicen y la mayoría de esas cosas, sobre todo en las redes sociales, suelen no ser ciertas o no del todo ciertas. Bueno, eso afecta a nuestra mente, chicos, ¿sí? De cualquier persona, no solo mujeres, hombres, niños. Eso hay que cambiarlo. Bueno, sigamos. Ana jamás pensó que lo sucedido se volviera a presentar y tampoco lo habló con nadie. A nadie le contó, ¿sí? Igual su mamá había sido golpeada muchas veces por su padre, miren eso. Al poco tiempo, Ana se da cuenta que está embarazada. Y Juan le dice que mejor no vuelva al hospital, porque eso le puede provocar algún problema al bebé, ¿no? Ser un riesgo para su salud.
que él va a cuidar de ella y del hijo que viene en camino. Ana accede y se queda en casa. Yo creo que más por miedo que otra cosa, ¿no? Por miedo a lo que pueda pasar con ella, más por miedo a lo que pueda pasar con su bebé. En la actualidad ya tiene 4 años su hijo. Nunca terminó su carrera, depende 100% de su esposo en todos los aspectos. Las decisiones son tomadas unilateralmente por él y ella prefiere obedecer y callar para evitar problemas. Ojo, y miren cómo acaba. Actualmente Ana se encuentra hospitalizada con golpes severos en todo su cuerpo. La historia clínica dice que se cayó por las escaleras. ¿Ustedes creen que eso será cierto? Con los antecedentes que Ana ocultó, probablemente nadie lo sepa. Pero nosotros que sabemos la historia resumida, podríamos sospechar que es una más de las golpizas, ¿no es cierto? Y ya son más de 4 años de maltratos. Aquí hay un riesgo severo, una gran posibilidad de incluso llegar a un feminicidio. Ahí termina el caso. También la posibilidad de que ese niño quede huérfano, que ese niño quede traumatizado, ¿cierto? Que ese niño también sea maltratado. Todo por no cortar por lo sano, todo por no pedir ayuda desde el principio, todo por quedarnos callados. Y no solo estoy hablando de la víctima, ¿sí? Porque el día a día vemos casos así. Y todos decidimos, ay, no, no nos metemos porque eso no es nuestro asunto, no nos interesa. Eso es problemas de pareja, eso es normal. No, miren cómo lo estoy diciendo, ¿no? Porque así dice la gente. Y es lo que la gente ha aprendido, porque esa es la cultura y eso se repite y se repite el mismo error. Lo ideal es que cualquier persona, familiar, amigo, conocido, vecino o hasta un desconocido, si ve este tipo de situaciones, denuncie. Y la víctima también. Si es la primera o la segunda vez, no deje que llegue una tercera. Más, como lo vemos en este caso, cuando la víctima queda embarazada y luego va a haber un niño que esté en riesgo, no solo de protegerse ella, sino al niño. Pero eso se aprende. ¿Cómo se aprende? Desde la educación y la cultura, ¿sí? Que hay que cambiar en ciertos aspectos negativos en nuestro país, en nuestro pueblo. Bueno, habiendo leído ese caso, chicos, hay que responder las siguientes preguntas. Primera, identifique los tipos de violencia que se presentan en el caso. Ay, ¿de dónde sacó eso? Pues leyendo el material de formación, ahí van a encontrar los tipos de violencia. Segundo, describa las razones por las que Ana continúa en esa relación. ¿Qué piensa usted, no? Es más desde su punto de vista. Tercero, establezca los factores de riesgo que llevaron a que Ana sea víctima de la violencia de género. Recuerden que los factores de riesgo es aquellas situaciones o características propias de la persona y de con quienes ella está en contacto o problemáticas que la hacen vulnerable o débil o con la posibilidad de sufrir
o predispuesta a sufrir este tipo de violencia. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores culturales que considera están inmersos en esta dinámica relacional para que la violencia de género se presente? O sea, ¿cuáles son los problemas a nivel social, cultural, arraigados en la persona, en las familias, en las comunidades y que nos llevan a este tipo de problemas? Uno de ellos ya dijimos que es la naturalización de la violencia. Quinto, describa el protocolo a seguir para que se inicie el proceso de restablecimiento de derechos para Ana. Ay, ¿de dónde saco eso? Del material del componente formativo. 6. ¿Dónde y cómo puede denunciar Ana y cómo puede protegerse ella y su hijo del agresor? No está en el caso, ¿cierto? El caso queda inconcluso. No sabemos qué va a ocurrir. Pero sí sabemos que existe la policía, la fiscalía, el CTI, ¿cierto? Son entidades a donde nosotros vamos a colocar denuncias. Entonces, con ayuda del material del componente formativo, podemos dar una mejor respuesta a esta pregunta. Séptimo, ¿cómo debe actuar el personal de salud al darse cuenta que Ana es víctima de violencia de género? Miren que aunque Ana haya dicho que se cayó las escaleras, probablemente ya antes ha estado en el hospital y la historia clínica no miente. El tipo de traumas, el gran número de traumas, las veces que ha ingresado, entonces ya se sospecha y con la revisión, con el diagnóstico, se puede corroborar si es cierto lo que dice la persona o no. Y si hay ya sospecha, entonces hay que denunciar porque el personal de salud en este tipo de situaciones se convierte en personal forense, ¿sí? Ya pasa de ser solo el servidor de salubridad a ser un servidor público a nivel forense. ¿Listo? Y tiene que revisar a la persona, hacer el diagnóstico, recolectar evidencias y conseguir pruebas, llamar a la policía, llamar a la fiscalía, el CTI, a quienes tengan que manejar la situación. Puede que al final Ana decida no denunciar, pero algo se va a investigar, ¿no? Y al menos por un tiempo puede que esté segura Ana. Si Ana decide sí denunciar al sentirse apoyada, pues sería lo mejor, ¿no es cierto?, para ella y su hijo, alejarse de esa persona que les está haciendo daño. Y si lo dice, probablemente también su familia decida apoyarla. Solo estoy hablando desde mi punto de vista, ojo, cada uno tiene su forma de verlo y puede responder como quiera. ¿Listo? Bueno, chicos, aquí vamos a hacer un trabajo de texto, ¿sí? Un trabajo escrito en un documento de Word con una portada sencillita, con un contenido donde vamos a copiar el caso de Ana, ¿sí? Le ponemos por título evidencia, caso estudio de factores de riesgo y ruta de atención, actividad 3, evidencia 1. Ese es el título y copiamos el caso, ¿no? Entonces, va a ser portada, caso, el cuestionario, las preguntas y luego el desarrollo o respuesta a las preguntas, ¿cierto? Entonces tenemos hasta ahí al menos unas 4 páginas. La idea es que respondan estas preguntas no con una palabra, chicos.
Si leen el material de formación e investigan un poquito más, yo sé que van a poder redactar unas buenas respuestas bien fundamentadas. ¿Listo? Entonces, al menos mínimo 4 páginas de ese trabajo escrito que lo vamos a entregar en formato Word o PDF si ustedes lo deciden así. Aquí me dice extensión máxima 3 páginas, pero 3 páginas de contenido más la portada son 4. Y para mí eso sería poquito, ¿sí? Entonces, al menos 4 o 5 perfectamente sería un buen trabajo. Para hacer el envío, nos remitimos entonces a la carpeta actividad de aprendizaje y guía. Debajo de la guía de aprendizaje y el material de formación buscamos la actividad de aprendizaje 3 con la evidencia, caso, estudio, factores de riesgo y ruta de protección, actividad 3, evidencia 1. Damos clic en el enlace e ingresamos. Adentro, pues abre otra página donde está el cuadro de texto, donde no voy a pegar nada, voy a escribir qué estoy enviando y saludo a mi instructor. Debajo del cuadro de texto está el botón para anexar el archivo. Yo anexo ese archivo que me quede bien cargadito y una vez ya esté cargado me dirijo a la esquina inferior derecha, ¿sí? Bien abajo, para dar clic en el botón enviar, que quede guardada mi evidencia y enviada al instructor. ¿Listo? Y espero que se actualice la página o me salga algún tipo de notificación en pantalla, o a algunos aún les llega notificaciones al correo electrónico o al celular. ¿Listo? Ahí me va a indicar que hice bien el trabajo y no voy a tener que volverlo a hacer de nuevo, como ocurre en algunas ocasiones, porque se salen antes de tiempo o cierran el navegador o se salen de la plataforma. Si se dan cuenta, ahí seguimos con la actividad de aprendizaje 4, que sería para la próxima semana. Si ustedes quieren, si lo deciden así, pueden ir adelantando esta actividad, ¿vale? Para que no tengan que estar corriendo al final del curso. Voy a regresar a la plataforma Sayuna y aquí a la carpeta actividad de aprendizaje y guía. Oh, nos sacó de plataforma. Bueno, volvemos a ingresar, no hay problema. A ver, sí, por aquí. Recuerden entonces, ¿a dónde estábamos? Aquí. Carpeta actividad de aprendizaje y guía. Aquí está nuestra guía. Material o componente formativo 1, material componente formativo 2. Perdón por los aviones, vivo cerca de un aeropuerto. Y este material es el que vamos a necesitar para realizar la actividad de aprendizaje 3 y la actividad de aprendizaje 4. ¿Listo? Entonces aquí están. Esto es lo de esta semana y la próxima, para que lo vayan revisando y realizando. ¿Listo? Y así nos quede la última semana ya para estar tranquilos, confiados de que van a aprobar su curso y van a ser certificados. ¿Listo? Bueno, no siendo más, voy a dejar de compartir a nuestra aplicación Microsoft Teams. Bueno, chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Vamos a dejar hasta ahí. Es una lástima que hoy no hayan participado de la sesión. Sesiones anteriores, sí han habido al menos algunos compañeros aquí presentes en la sesión. Bueno, espero que revisen el video y si tienen preguntas, dudas, me escriban, ¿vale? A través del chat o el foro de dudas e inquietudes. Que estén bien. Hasta luego.